Nos encontramos hoy en otro episodio del Eje del Mal, nuevamente en compañía de mi queridísimo Noel Alejandro Leal, que por segunda vez está en este programa que semanalmente dedico a la Iberosfera. Y pues nada, hablaremos sobre el circo electoral en Venezuela. Bienvenido, Noel, una vez más a este programa contra el Eje del Mal. Hola David, buenos días a todos. Gracias por esta nueva oportunidad. Pues Noel, hablemos un poquito, tú que estás allá en Caracas y pues nos puedes contar un poquito más sobre la realidad política y social de nuestro país, que para muchos a veces nos queda muy lejana. ¿Cómo está el ambiente en las redes? Se puede ver cómo los candidatos a las supuestas elecciones que vendrán próximamente entre el gobierno de Nicolás Maduro y la falsa oposición, se hacen campaña e incluso Juan Guaidó tuvo la osadía de retar, si podemos decir que puedes retar por Twitter a participar en una elección presidencial donde tienes el control de todo, a un narcotraficante. Entonces, cuéntanos un poquito cómo está el ambiente, cómo lo percibe la gente, porque una cosa es lo que se ve en las redes y otra cosa es lo que efectivamente hay en la calle. Bueno, lo que se está viviendo es más o menos lo mismo de cada uno de los escenarios electorales anteriores, ¿no? Quizás se siente muchísimo más el rechazo por parte de la población a la estructura de esa falsa oposición. Y en cuanto a la desconexión social entre el chavismo y su liderazgo, es la misma de siempre. ¿Por qué? Porque eso hay que verlo siempre desde el fenómeno histórico de lo que representa el músculo electoral del chavismo. Si vamos al punto de mayor efervescencia, que fueron aquellas elecciones en el año 2005, después del fraude del 2004, donde la oposición se abstuvo, el chavismo lo que fue menos del 20% del electorado. Y ese es su músculo electoral. Estamos hablando del tiempo de ebullición de Chávez. Es decir, en el momento de la magia de Chávez, lo que había era 20% de músculo electoral del chavismo. Por supuesto, eso ha ido desgastando, pero igualito, ellos conservan entre un 10 y 15% de un país que está sobre todo sometido a los esquemas de lo que llamamos aquí bozal de arepa, que es este subsidio electoral constante para poder tener a parte de la población sometida a las decisiones del gobierno. En cuanto a la posición y la conexión de la gente, por fin hay un gran desgaste. Ese desgaste cada vez se hace más fuerte. La estructura mediática del país, que lamentablemente funciona al servicio de esa estructura de falsa oposición y funciona al servicio del gobierno, sigue generando y dándole bulto y presencia mediática a esa estructura política que ya no tiene conexión social alguna. Simplemente no tiene conexión social alguna. Lamentablemente, cuentan con las mismas cajas de resonancia. Más allá de la estructura comunicacional, la estructura académica sigue haciendo muchísimo daño en el país, sirviendo y colocando sus tribunas al servicio de los que han hecho posible la destrucción de Venezuela de manera democrática. Y eso es importante entenderlo. Cuando señalas las elecciones entre la estructura de narcotraficante del gobierno y la falsa oposición, es muy importante recordar que eso de falsa oposición es así desde el principio. El país por fin se está dando cuenta de esta reacción y esto es muy importante. Esa estructura, más allá de Guaidó, siempre es importante recordar que todos los que han llamado a participar en elecciones en este país después del año 2004, donde fue científica y académicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral, han llamado a la participación de manera consciente de que es inviable el sistema. Es decir, han hecho lo posible por vestir de democracia el proceso que impone el chavismo. Hoy el circo continúa. Los payasos cada vez son nuevos, hay otros payasos que vienen repetidos durante toda la historia de esta desgracia, hay payasos que se disfrazan de outsider, simplemente es triste, ¿no? Porque tú los encuentras, hay momentos en que uno tiene, para poder enseñarle a la población dónde está el daño, para poder compartir con todo el mundo dónde está el daño, uno tiene la desgracia de tener que oírlos, ¿no? Entonces, uno los escucha y escucha el vacío, uno escucha la carencia de realidad con lo que sucede en Venezuela.
uno escucha la total desconexión que tienen ellos en su planteamiento sobre el proceso tanto ideológico como el proceso geopolítico que estamos viviendo. No tienen ningún tipo de idea o no quieren transmitirle a la sociedad el daño profundo que ha hecho el chavismo, no solo en la población, sino a lo que nos ha ido atando internacionalmente. No pueden demostrar ni explicarle al país absolutamente nada de esta realidad. Y entonces el circo continúa como siempre y vamos a vivir lo de siempre. Si se llega al hecho electoral propio, cuando el chavismo gane la elección, pasará lo mismo que en todas las elecciones anteriores. Al día siguiente no hay celebración. Al día siguiente lo que hay es silencio. Lo que hay es un proceso de no entendemos lo que está sucediendo. Hace años ese proceso, cuando sucedían estos fraudes electorales, la población al día siguiente se despertaba con miedo al ver que el fraude se hacía y no había reacción. Lo que vamos a vivir en esta etapa no es el miedo ni la parte esta que te genera este desorden que no logras entender, sino vamos a ver es, ya pasó otra vez. ¿Por qué? Porque le quebraste la columna vertebral a la sociedad venezolana. Y entonces la sociedad venezolana simplemente va aceptando cualquier estupidez que pongan sobre la mesa. Eso está bien, esa es la estupidez del día, vamos y la aceptamos. Para esto es lo que están los colaboracionistas. Bueno, sí, ellos son los que me defienden. Ellos son, la sociedad se sigue mintiendo, no acepta lo que ha sucedido y volveremos a repetir exactamente la misma historia. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que asumir su culpa y su responsabilidad. Durante años estuvieron eso, respaldando con su voto a quienes ya habían demostrado que no tenían ni conocimiento ideológico del problema, no tenían idea del carácter criminal del problema, no, negaron el proceso internacional del problema y ahora son los que vienen a dar algún tipo de solución y la solución siempre se basa en vamos a arreglar la alcantarilla que está allá abajo, o el problema que tiene el pueblo, o la importancia de la reconciliación social. Nada que de verdad atienda el problema. De hecho, ese virus de la reconciliación social y política está muy metido en el ADN de esos venezolanos fanáticos políticos y se extiende por el mundo. El lunes tuve la oportunidad, ¿no?, de participar en un evento donde una venezolana sale y dice, no, es que la derecha se tiene que unir porque si no, no van a conseguir nada. Tienen que unirse como sea. Y yo, Dios mío, ya yo sé dónde viene, directo. Entonces, lamentablemente, esa irresponsabilidad de la gente y ese no querer ver lo que está pasando, lo que tienen, además que es tan evidente, Noel, ¿no? La participación de la falsa oposición con el chavismo y como tú lo dices, es que no es desde ahora, es que ha sido desde el principio y han sido los mismos actores, porque hay actores que, es como dices, sí se han renovado unos, pero hay otros que no, como es el caso de Henry Ramos Ayub. Ese señor tiene más de 20 años siendo el presidente de Acción Democrática y ha participado en casi todos los fraudes que se han hecho en Venezuela. Él ha sido partícipe y él ha blanqueado al chavismo, ¿no? Así como él, también Enrique Capriles, Julio Borges y Rosales, obviamente, eso, así como él, muchos. ¿Qué veo yo a diferencia de procesos anteriores? Este es un fenómeno que se va repitiendo, pero el chavismo se ha caracterizado por adaptarse a las condiciones sociales a las que enfrenta, ¿no? De acuerdo al momento político que se esté presentando a nivel nacional e internacional. Y es algo que pues me he podido ver durante este tiempo y es que ellos han hecho metamorfosis, son ahora como un bodrio político, tanto el régimen venezolano como el resto en Sudamérica, y ahora se están haciendo la imagen de los justicieros. Ahora resulta que el sistema de justicia en Venezuela es efectivo, eficiente y además persigue el crimen. Esto es increíble y se está dando los supuestos escándalos de corrupción, ¿no? Están destapando una que otra olla por ahí, salpicando a quien menos les va a afectar que salpiquen dentro del régimen para ellos verse como pues estamos haciendo justicia. Pero esto también creo yo, ¿no?, que va de fondo con una campaña para blanquearse a nivel internacional, porque en Venezuela la gente conoce quiénes son los del chavismo y pues nosotros tenemos claro efectivamente que estos son una cuerda de mafiosos, pero creo que las intenciones van más allá de la sociedad venezolana, sino más bien por el titular a nivel internacional de supuesto chavismo que combate la corrupción. Y Diosdado Cabello en su programa, el programa este que tienen, señores, donde habla tanta tontería,
Bueno, tontería entre comillas, porque suele decirnos qué es lo que quieren hacer, pero lo ha dicho que ellos van a perseguir la corrupción, que no van a permitir que haya ningún corrupto en el chavismo, y esto es bárbaro, viniendo además de Diosdado Cabello. Y también Diosdado Cabello ha declarado y ha anunciado a la gente, mira, aquí no va a haber ningún cambio de gobierno, aquí no va a haber ningún tipo de transición democrática ni nada, aquí va a seguir mandando el chavismo, quiera o no quiera, porque el sistema, el poder lo tenemos nosotros. Eso lo dijo el propio Diosdado. Entonces, ante esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, explícanos un poco qué es lo que está pasando detrás de todos estos supuestos escándalos de corrupción, que esto se queda corto en realidad para lo que hay detrás de todo el chavismo, ¿no? Involucrando muchísimo. Y de la falsa posición ni tanto. Pero cuéntanos un poquito cómo se está percibiendo eso en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Además, con tu opinión tan impecable siempre, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto? Hay una palabra clave que identifica todo este esquema: legitimidad. ¿Qué busca el chavismo? Legitimarse. ¿Qué busca la administración Biden? Legitimar al chavismo. ¿Qué busca la oposición? Darle legitimidad al chavismo. ¿Qué busca Noruega? Darle legitimidad al chavismo. ¿Qué busca Petro? Darle legitimidad al chavismo. ¿Qué busca el Foro de Sao Paulo? Darle legitimidad al chavismo. Cuando hablábamos de que en el 2019, al colocar al guiado, a Guaidó, a manejar el chiste absurdo este de digamos que esa caricatura lo que venía era a racionalizar la tiranía, algo que ya es totalmente evidente, y que venía a darle la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía chavista. Es decir, que el mundo aceptara de que estos tipos están allí, de que estos son los que controlan Venezuela. Ya el país lo aceptó, es lo que te estoy diciendo. El país dice, bueno, esta es la tontería de hoy, el país lo acepta. Eso es muy, muy, muy preocupante. Pero el gran trabajo de toda esta etapa es que el mundo termine de aceptar, este es el chavismo, fíjate, lo desconocimos y ahí están. Lo desconocimos y siguen ahí. Entonces lo mejor es reconocerlos y ver cómo tratamos con ellos. Eso fue toda la gracia principal del interinato. Y ahora encontramos el fenómeno que era lógico que sucediese por parte de la administración Biden, y por eso uno puede señalar perfectamente a todos estos que se colocaban venezolanos con Biden, que son parte de un cáncer que tiene un común denominador histórico en lo que estamos viviendo. Todos ellos te decían, ya ven y vota en la tiranía, ven y viste el fraude electoral una y otra vez, para lo que están, legitimar todo este proceso de destrucción de Venezuela. Entonces, si nosotros tomamos esa palabra, legitimidad, vemos también el accionar de la administración Biden, que en su vocero de la Casa Blanca indicó desde el principio, apoyamos todas las acciones en contra de la corrupción de Venezuela, todas las corrupciones que hace el gobierno de Nicolás Maduro en contra de la corrupción en Venezuela. Es decir, ahí ya hace la legitimación completa del estatus del gobierno y legitima la acción de la justicia, que en aquel momento era presidida por Michael Moreno. Es decir, no hay cómo explicar esto de una manera medianamente seria si no entendemos qué es lo que se busca. ¿Qué es lo que se busca? Legitimidad. Legitimidad que será totalmente blindada, como aquella palabra que le decían cuando el revocatorio del 2004, estamos blindados. Bueno, esta sí va en serio, porque es la que será blindada con el hecho electoral. El hecho electoral del 2024, o cuando decidan hacer las elecciones, viene a darle el final de la chaqueta de democracia a la estructura del chavismo, y amparada internacionalmente, tanto por la administración Biden como por el Parlamento Europeo. Entonces esos son los avales que interesan en este lado, y le interesan sobre todo a esos dos entes más que al mismo chavismo, porque el chavismo cuenta siempre con el refugio del eje Rusia-China para defenderse cuando está en crisis. Entonces, más que al mismo chavismo, son estos aparatos que no saben qué hacer con Venezuela. ¿Por qué? Porque no han entendido el proceso ideológico, no han entendido ese eje neocomunista fundamentalista en el cual perfectamente entran posturas tan anacrónicas como puede ser el fundamentalismo iraní y el comunismo pragmático del Partido Comunista China, o puede entrar perfectamente toda la estructura del narcotráfico y la izquierda del Foro de Sao Paulo, a la cual pertenece el chavismo. Por eso, si no entendemos el fondo ideológico de lo que se busca, no van a poder entender el aparataje y el instrumental de cómo hemos llegado a esta situación y cómo en esta guerra multidimensional contra Occidente, Venezuela es cabeza de playa.
Entonces, al no entender eso, simplemente están facilitando la legitimidad del aparato criminal que es el chavismo en el ejercicio de poder. Es increíble porque a todas estas, ahí viene la pregunta que tiene que hacerse el venezolano, tanto afuera como adentro. Y la estructura dirigente del país que se ha apoyado tantos años, no entiende eso. Siendo tan evidente, no entiende eso. ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué esa estructura comunicacional, política del país viene y aplaude la presencia en países de personajes que lleguen a la presidencia, personajes como Petro o como Lula, que son cabezas principales del Foro de Sao Paulo? ¿Por qué no se quiere entender esa realidad? Eso es porque no saben, no, es porque son cómplices. Y eso es lo principal que el ciudadano venezolano tiene que terminar de comprender. Quien crea que esa estructura política, comunicacional, académica de alto nivel de este país, que ha guiado al país, que puso aquella guinda en aquellos 911 firmantes que se le arrastraron a Fidel Castro, debemos recordar, eso lo hicieron 30 años, ya Fidel Castro tenía 30 años sodomizando Cuba, ya Fidel Castro había invadido Angola, ya Fidel Castro había invadido militarmente a Venezuela en más de 3 oportunidades, y esta gente, doctores, formadores de formadores, fueron y se le arrastran a Fidel Castro. Entonces, ¿qué generaron? Generaron una casta que lo que ha hecho es daño y sigue haciendo daño en el país. Una casta que ha tomado ahora las banderas de la progresía, que al final simplemente es la evolución lógica de una de las herramientas del socialismo, y utilizan esto para seguir minimizando al venezolano y quitarle el entendimiento de la realidad. La realidad es que el chavismo está allí, este es un proceso para legitimarlo, es un proceso perfectamente coordinado con la administración Biden. La administración Biden le exige al chavismo, ven, te vamos a ayudar a que te laves la cara. ¿Cuál es lo primero que tú tienes que atacar? A este tipo que ya le habíamos puesto un cartelito previo ante los cartelitos de los demás, ya el ICE le había puesto un cartelito previo a el ISAMI. Entonces, vamos y aprovecha y empieza a sacar basura, pues. ¿Qué es lo que ha pasado adicional? Cuando destapas una alcantarilla, regularmente la pestilencia invade todo. Y esto es una alcantarilla realmente podrida. Entonces, ¿por qué? Porque es el chavismo, pues es pura podredumbre. Entonces, cuando destapas eso, toda esa podredumbre va alcanzando y alcanzando espacios que hasta se le hacen al chavismo mismo difícil de manejar. Y entonces, inventan este tipo de contradicciones y hasta sueltan herramientas que les han sido muy, muy útiles y pudiesen en la visión, cuando regularmente personalizamos las cosas, queremos creer que van a ser herramientas necesarias para el mañana. La revolución está consolidada gracias al aparato opositor. Entonces, ya la revolución a lo interno puede ir sacrificando y quitando ciertos personajitos que fueron hasta cierto punto útiles. Igual tiene su consolidación. La gente tiene que comprender el nivel de lo increíblemente podrido de lo que estamos. Cuando esa oposición viene y te dice, acepta a una criminal de lesa humanidad como Luis Ortega Díaz, cuando esa oposición te hizo aceptar a otro criminal de lesa humanidad como Ismael Maizanta García, cuando esa misma oposición te hizo, sufre, mira, pusieron preso a Rodríguez Torres, cuando esa misma oposición te dice, ven, vamos a convalidar cada acto electoral por ese CNE. Entonces, la gente tiene que darse cuenta del nivel, de lo increíblemente podrida que está la estructura política venezolana, para poder entender que esto que está sucediendo, que este factor que posibilita la legitimación de nuevo del chavismo, es gracias hasta el lobby opositor que fue trabajando y que está dentro de la estructura de la administración Biden, que ha ido soportando cada uno de esos espacios. Es increíble lo que se ha hecho y que todo esto se avance con ese tipo de realidades. Ayer o hoy hubo una sentencia que favorece a Dominion Smartmatic frente a una demanda contra Fox News. Esto tiene que tener una dimensión para que la gente entienda lo increíble de lo que está sucediendo y la profundidad del daño. Estamos hablando de Smartmatic, estamos hablando de una empresa que está señalada mundialmente como facilitadora de fraudes electorales. La empresa que protagonizó el fraude electoral del revocatorio del 2004, que es utilizado en las universidades del mundo como ejemplo de cómo se hace un fraude electrónico electoral. Esa misma empresa es el soporte de Dominion System, quien está señalado de haber participado en estructuras de movimientos electorales dudosos de los Estados Unidos. Pero frente a esa realidad, los tribunales hoy vuelven a favorecer a Dominion y no al que denuncia la realidad. Entonces,
tenemos que darnos cuenta como sociedad el tamaño del monstruo que se ha creado y que se ha financiado con el hambre de los venezolanos. Porque todo esto se utilizó, esta caja chica que ha sido Venezuela, en este proceso. Sí, es increíble porque hablamos que es del año 2004, el fraude que se generó y la información que se tiene se viene llevando a cabo y se viene hablando de eso desde hace muchísimo tiempo, Noel, pero que en Venezuela sigue operando ese sistema, siguen queriendo legitimar al régimen por medio de ese sistema y aunque la misma falsa oposición incluso sus votantes, como bien lo dice, ¿no? Él habla de la falsa oposición y no se refiere solamente a los actores, sino también a los ciudadanos. Cuando habla de la oposición, que su famosa frase que es que yo la adoro, que quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y es que la misma gente no es consciente, teniendo claro que es un sistema viciado, es un sistema que lo maneja el chavismo, la gente va una y otra vez y cae en el mismo error. Noel, a veces yo no logro entender a la gente que se presta para esto, ¿sabes? Intento hacerlo, pero no puedo. Entonces, hablamos que es un sistema que tiene casi 20 años y que sigue operando, sigue funcionando y lamentablemente países como el nuestro son víctimas de eso. Y actores, personas que también se prestan para eso, como la recientemente fallecida Tibisay Lucena, que muchos en las redes sociales decían, oh, pero pobrecita Tibisay, pobrecita, pobrecita nada. Es que Tibisay estuvo con Chávez en el poder desde el 99 y si no antes, que lo que yo sé es que es desde el 99 y fue rectora suplente en el Consejo Nacional Electoral, que que se le había cambiado el nombre al Consejo, al Supremo que teníamos antes y que se vino a ser el Consejo Nacional Electoral del chavismo, que pasó a ser el quinto poder de la nación, pero que Tibisay ya era rectora suplente, ya estaba allí metida y que posterior a eso fue una mujer clave para el chavismo durante muchísimos años porque fue la que la permitió y legitimó 1 millón de veces ese sistema electoral, que ella sabía que estaba viciado y que todos aquí sabemos que ella trabajaba para el PSUV y no para Venezuela. Entonces, hablemos un poco sobre eso, sobre el tema del propio poder electoral en Venezuela y cómo una figura como Tibisay Lucena fue tan importante para el chavismo, aunque ahora todos quieren victimizarla y la quieren poner como que pobrecita Tibisay, es que ella la obligaba. No, señor, ahí no obligan a nadie. Tibisay Lucena era un funcionario menor, se pudiese decir, dentro de la estructura, pero para que la gente pudiese conocer de verdad lo podrido del esquema y lo absurdo del esquema y cómo el país ha soportado esto con la matriz electoral, yo creo que es muy importante irnos a quien era presidente del Consejo Nacional Electoral antes que Tibisay, cuando Tibisay estaba ya en la estructura directiva, pero no era la presidenta del Consejo, que era Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el arquitecto de toda esta estructura dentro del CNE, de la funcionabilidad de Smartmatic, de cómo hacer que esto trabajara, es el protagonista del fraude del año 2004. ¿Por qué es tan importante traerlo a la discusión? Para que la gente pueda comprender esta realidad, sobre todo el venezolano que tiene memoria corta o si nos escucha a alguien que quiere entender lo que ha vivido Venezuela. Estamos hablando de Jorge Rodríguez con este currículum que estamos presentando. Al año siguiente de renunciar Jorge Rodríguez a la presidencia del CNE, Chávez lo puso como vicepresidente de la República. Entonces, que un país aceptara esto, ese insulto, esa humillación, esa demostración de despotismo, de oprobio tan salvaje por parte del chavismo, ya eso quiebra cualquier noción del entendimiento sobre lo que es el CNE, sobre cada uno de los podridos personajes que han participado en la dirección del CNE, Tibisay entre tantos otros, que simplemente han sido funcionarios dúctiles a ese aparato colocado que el país soportó. Porque esa es la principal razón que el venezolano debería entender. Jorge Rodríguez fue el arquitecto del fraude del 2004, el protagonista del fraude del 2004. Y ese hombre al año era el vicepresidente de la República. Eso tiene que generar en la sociedad, tuvo que haber generado en la sociedad un choque impresionante frente a esa realidad. Y estamos hablando del mismo Jorge Rodríguez, que ha sido ministro, después otra vez vicepresidente, que ha sido presidente y es actualmente presidente de la Asamblea Nacional.
Eh, es impresionante lo que se le ha hecho al país, y el país, entre su memoria corta, no logra comprender que estos funcionarios como Tibisay son comunistas formales, del bulto que tiene eh, eh, cualquier producto de estos de procesos revolucionarios, ¿no? Ella le tocó una responsabilidad que la supo llevar bien, lo llevó bien, hizo cada una de sus cosas de manera obediente y tal como se le fue solicitada, y la aplicó. Pero fíjense que vamos a una segunda parte también, una continuidad, para que la gente pueda entender el daño profundo a futuro, que en la actualidad se viene haciendo, pero a futuro. El último cargo que tuvo Tibisay Lucena fue como ministra de Educación Superior. Es decir, la responsable de todos los estudios de cuarto nivel, de este país, fue ella. Y hoy que muere, la nueva ministra de esa posición es Sandra Ulitas, que era su segunda en el CNE. Pero antes de Tibisay estaba Ukbel Roa, que es el diputado que es parte de la gran alcantarilla que ha destapado el país de corrupción, y que es una de las partes más asquerosas de todo este montaje, de toda esta realidad. Perdón. Vamos a verla como hilo conductor de este proceso gigantesco de destrucción de Venezuela, para poder comprender y darle la profundidad real al daño que va más allá del protagonista. Por eso siempre es tan importante despersonalizar. Ver a cada uno de estos personajes como hilos conductores de este proceso de destrucción nos ayuda mucho más a entender el daño y cómo solucionarlo. Pues sí, Noel. Claro, lo que dices es muy cierto. Y a lo que hacía referencia yo es que porque haya sido una orden del gobierno, no le quita la responsabilidad, porque no desconocen lo que ocurre detrás de todo este tipo de órdenes que se le dan, de las indicaciones que se dan, y que además tampoco desconocen por qué les dan esos cargos de importancia, porque solamente personas de confianza son capaces de darle este tipo de cargos, como en todo caso ser la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es lo que ha permitido legitimar al chavismo en el poder durante muchísimo tiempo. Y pues nada, en principio creo que ya tenemos que cerrar con la entrevista. Noel, muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Creo que ha sido sumamente importante todo lo que hemos dicho, como siempre, el tema de traer un poquito la realidad de Venezuela hacia los que estamos fuera es sumamente importante, porque yo podré ver lo que las redes me muestran sobre lo que dicen, pero otra cosa es la opinión del venezolano. Yo esperaba quizás escuchar otro tipo de conclusión sobre cómo se está tomando la sociedad esto que está ocurriendo, ¿no? Pero lamentablemente sigue siendo esa misma actitud de conformismo, de pues nada, sigo trabajando y me sigo buscando la vida, mientras que el gobierno no permite que la gente viva, porque es que al fin y al cabo es un círculo vicioso que la gente no termina de entender, que la política está en todo y de la política depende la vida de todo ciudadano, porque lamentablemente el Estado está gobernado por los políticos que la gente mantiene, legitima y permite que gobiernen una nación. Entonces, pues mi querido Noel, ya será hasta un próximo programa que seguramente te tendré por aquí, estoy muy segura de eso. Pero bueno, en principio muchísimas gracias. Gracias por refrescarnos la memoria, que muchos olvidamos a esos personajes que tú acabas de mencionar y cómo se conecta una cosa con la otra, y sobre todo las figuras claves como lo han sido el señor Jorge Rodríguez, ¿no? Los hermanitos Rodríguez, que en algún momento hablaremos de ellos. Vamos a ver si hacemos un programa sobre los hermanos Rodríguez, que la historia de ellos viene de mucho antes, y creo que es sumamente necesario hablar sobre esos personajes. Mira que Adelcia aquí en España la tienen muy bien puesta, ¿no? Los del Partido Socialista, y los españoles patriotas de derecha no la estiman mucho. Entonces, pues, muchas gracias, Noel. Si tienes algo para decir, pues, que sea ahora, que ya nos vamos a despedir. Es importante esa gracia, poder entender los hilos conductores para poder ver el tamaño de la destrucción. Venezuela es absolutamente recuperable.
pero si hacemos lo correcto, si entendemos la realidad. Si queremos seguir poniendo pañitos calientes, si queremos seguir vistiendo de democracia la desgracia, simplemente vamos a seguir perdiendo país. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con esa frase, ¿no? Yo me la paso robándote las frases a ti. Es disfrazar o vestir a la desgracia de democracia es lo que hemos hecho en Venezuela durante muchísimos años, porque es que Venezuela da para hablar de mucho, porque también está el disfraz de democracia que hicieron los adecos de los copellanos, ¿no? Después del 58. Pero bueno, ya en otra oportunidad hablaremos de todo esto. Hemos sido víctimas de todo un disfraz, de una pantomima entera en política durante más de 60 años, muchísimo tiempo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos los que están viendo este programa. Gracias por sus comentarios y será hasta un próximo episodio.